Yes. Bueno, perdón, quiero hacer otra vez. Les tengo que decir antes, ya estoy grabando, esto no debería ser, tendría que haberse lo dicho antes, pero quizás los abandono 5 minutos que tengo que bajar por algo y luego seguimos. En ese caso, tomen desde el horario que bajo hasta 5 minutos después para hacer un pequeño descanso. Bien, bueno, entonces, primera parte de la clase. Vamos a ver el ejercicio 11 que arrancaron con Flor, que es el de la válvula. Vamos a hacer un pequeño también raconto porque la verdad es un tema que es importante a nivel profesional, es muy importante, la verdad. También es muy vasto, entonces no alcanza una clase para ver todo, pero es un tema que se ve muchísimo en la vida profesional. Y además, como que congrega varios temas, los une todo acá, entonces está bueno para ya cerrar cositas. Y por otra parte, se toman los finales. Este mismo ejercicio se ha tomado en varios finales o ejercicios parecidos, ¿no? Bien, entonces, leamos el ejercicio. Ejercicio 11, descarga de hidrógeno a través de una válvula de seguridad. Se tiene un recipiente que contiene hidrógeno a 12 kilos manométricos. Para proteger al mismo, se quiere instalar una PSB por salida bloqueada que sea capaz de descargar 2000 kilos de gas cuando la presión alcance los 17 kilos. La temperatura del recipiente es de 52 grados. Y nos va pidiendo varias cositas, que en definitiva estas cositas son las cositas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos dimensionar un sistema de alivio. Vamos a ir viendo las que ya vimos y vamos a calcular las que todavía no vieron. Bueno, contexto. Tenemos un recipiente. Siempre que se tenga un recipiente, este recipiente va a estar mecánicamente construido, obviamente, y esa mecánica, ese diseño mecánico que tiene el recipiente, nos lleva a definir condiciones de diseño. Entre esas condiciones de diseño, las más conocidas son la temperatura de diseño y la presión de diseño. Olvidémonos de la temperatura de diseño, es cuando se metan esto en su vida profesional o cuando hagan Insta ya van a volver. Pero los recipientes tienen una presión de diseño. Esa presión de diseño es la máxima presión a la que debería estar sujeto el recipiente en sí. Ya vieron, por ejemplo, en cañerías y etcétera. Pero lo que no habían visto hasta cuando Flor dio esta clase es que para proteger el recipiente de escenarios en los que se supere esa presión de diseño, se ponen determinados dispositivos. Entre ellos están las válvulas de seguridad. Y para definir una válvula de seguridad, para especificar, como nosotros hablamos que para una bomba necesitamos especificar la altura desarrollada, el fluido, el AMPAD, etc. Para definir una válvula de alivio necesitamos muchas cosas. Entre ellas la presión de diseño, entre ellas definir el escenario de dimensionamiento, el o los, hay un montón de escenarios de dimensionamiento, que son todos los escenarios en los cuales esta presión se ve alcanzada, y un montón de cositas más. Que bueno, vamos a ver. ¿Quería decirle algo más de esto? No. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que fueron viendo? Bueno, en principio todo esto está... Uno cuando se pone a diseñar estas válvulas de seguridad, tiene que leerse obligatoriamente las 4 normas que están abajo, las 4 APIs. Y obviamente estas normas APIs están basadas o toman bastante de lo que son las normas de diseño mecánico, que están congregadas en algo que se llama las normas ASME, que ya vimos. Bueno, vieron algunos venteos. Por favor, si tienen dudas, por favor, párenme con esto. Yo voy a ir lento porque en serio quiero que esto quede claro. Si algo con Flor lo vieron a medias o no les quedó claro cuando ella lo explicó, por favor, párenme. Bien. Vieron
un arreglo típico en cuanto a PIN-ID. Sí, eso lo vimos. Perfecto. Sí, sé hasta dónde llegaron, pero por si no tienen duda de algo, si tienen duda de algo, por favor, frenenme. Bien. Y lo primero que pedía este enunciado era determinar el diámetro de la garganta. ¿Y a qué se refiere la garganta? Estas válvulas de seguridad básicamente son un dispositivo que tiene una pequeña área de pasaje, está unido al recipiente, y esa área de pasaje tiene un taponcito, digamos, no sé, tiene un resortecito, que este resorte está seteado para que a determinada presión abra y permita pasar el caudal de alivio, y se vaya el caudal de alivio. Entonces, lo que nos pedía este primer punto era, mediante las ecuaciones que ya vimos en la materia, dimensionar ese orificio. Es más un ensayo algo teórico, porque en sí cuando uno va a especificar esto, siempre se termina metiendo en las normas que te dicen cómo calcularlos. Pero es básicamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se modela este orificio? Y como un orificio de los que ya vimos, o sea, una toberita. Y para dimensionar esta tobera, ustedes ya habían visto antes de esta clase, que necesitan determinadas cosas, entre ellas una presión aguas arriba, una presión de descarga y un caudal. Todo esto lo tenemos de datos, pero está bueno discutirlo un poquito, porque los valores que vamos a adoptar están sujetos mucho a lo que dicen las normas. Y esto es básicamente para cualquier cosa que tratemos de diseñar en la vida profesional. Entonces, por ejemplo, si nos referimos a la presión que tenemos que tener en cuenta de estancamiento, la norma dice, bueno, para dimensionar la válvula, tener en cuenta que se puede exceder un poquito a la presión de diseño. Entonces, en base a eso, ustedes fueron Flor les dijo que tomen la presión de diseño más un margen del 10%. Esto lo dice la API. API dice, si estás dimensionando una válvula de seguridad por un escenario que no sea de fuego, este era un escenario de salida bloqueada, bueno, a la presión de set de la válvula, a la presión de diseño del recipiente, le pueden sumar un 10% y calcular el orificio para esa presión un poquito mayor. Y de esa manera el orificio es menor y la válvula también es menor. Bien, entonces, presión aguas arriba es esta, que la define la API. Presión aguas abajo, presión aguas abajo, 2 puntos. Esto obviamente, acá tenemos el interior del equipo, acá tenemos el orificio, y obviamente que deberíamos calcular esta presión, esta contrapresión. Vamos a llamarla contrapresión porque es así como se llama. Pero bueno, esta contrapresión va a salir de calcular la presión que se puede desarrollar, que se pierde en las cañerías aguas abajo. Ahora, ¿qué pasa? Esa presión no la conocemos hasta que no definamos el sistema, pero la norma API dice que esta contrapresión nunca debe ser mayor al 10% de la presión de diseño, de P0. Perdón, de P0 no, porque P0 puedo decir es esto. De la presión de set. La norma en realidad dice presión de diseño, pero bueno, para no mezclar mucho, menor al 10%. Entonces, acá es donde, si P0 habíamos quedado que es 18,7 kilos, G, o sea, 17 más un 10%, la presión de set que ustedes están considerando es de 1,7. El 10% en manométricos de la presión de diseño. Ahora, esto después vamos a discutirlo nuevamente, pero esta presión no va a ser la real. La contrapresión real se va a dar de acuerdo a lo que tengamos aguas abajo, como cualquier sistema que uno quiera resolver. Pero, ¿qué pasa? Acá vamos a tener un caso de estrangulamiento. Fíjense que la diferencia entre este 18,7 y este 1,7
es de, no sé, 5 veces mínimo. Y nosotros ya sabemos que para una tobera, si tenemos 2 veces, y ya va a estar estrangulado. Entonces, no nos preocupa mucho qué presión tenemos aguas abajo, porque ya sabemos que está estrangulado. Entonces, si varía, bueno, el caudal va a ser el mismo, el que pueda permitir desalojar ese orificio. Con estas suposiciones ya tenemos las 2 presiones que hacen falta para el cálculo del orificio. Por último, falta el caudal. El caudal es algo que está bastante claro en el enunciado. El enunciado nos dice necesitamos que esta válvula permita desalojar 2000 kilos por hora. Entonces, nada, lo podemos tomar así o podemos pensar un poquito más, que no es el objetivo de esta clase, pero en general determinar estos caudales de alivio son temáticas que llevan bastante tiempo en un laburo. Y hay que hacerle caso a la norma, hay que hacerle caso a la experiencia, al cliente, a un montón de cosas. Bien, en definitiva, ya con las 2 presiones, con las propiedades que no hablé, y con el caudal ya podemos dimensionar ese orificio. Acá espero que Flor les haya dicho, pero esto, siempre que veo esto veo un Lego ahí. Bueno, y bueno, vamos a las ecuacioncitas que uno tiene para dimensionar una tobera. Bueno, acá está la explicación de por qué se toman esos valores que les dije. Y básicamente, bueno, fíjense que acá está calculada la presión de garganta, que en este caso es la presión crítica, como ya les dije. Entonces, por esta razón estamos diciendo que el match, perdón, que el fluido va a estar estrangulado en la garganta. De hecho, en general, en las PCB se busca que esté estrangulado, justamente para que no haya esa variación tan evidente. Y en base a eso, ya con nuestras ecuacioncitas, podemos sacar el diámetro de la tobera. O sea, lo que podemos primero saber es, bueno, el match es 1, porque está estrangulado. Reemplazamos todo acá, sacamos el flujo másico que puede desarrollarse, y junto con el caudal másico podemos sacar el área de la garganta. Y en base a eso, bueno, acá están los 477 milímetros cuadrados, en base a eso podemos definir la válvula. Este era el primer punto de este ejercicio. El primer inciso del primer punto. Porque también nos dice, bueno, joya, esto es con la teoría que ustedes tienen en OP2, calculen el diámetro de garganta, pero la API, parte 1, la 520, dice, si tenemos un escenario parecido al de este enunciado, pueden calcular con esta formulita el área requerida. Esta formulita es literalmente la formulita anterior, la teórica, reformulada para tener en cuenta algunos factores de seguridad, de margen o de desviación de la realidad. O sea, de margen o de desviación de la realidad. Acá tienen, justamente estos 3 son los coeficientes que se tienen en cuenta extras. Esto es por el tipo de válvula, que acá no nos va a afectar. Esto es por si ponemos un disco de ruptura aguas arriba de la PCB. Y este es para modelizar un poquito mejor el tipo de flujo que se da en la válvula. Porque nosotros acá, con nuestras ecuaciones anteriores, estamos teniendo en cuenta, estamos suponiendo flujo isentrópico, y eso no es así. Se puede suponer, pero bueno, no debería ser así. Este valorcito, API dice, si no tenemos en cuenta, si no sabemos qué valor vamos a poner, tengamos en cuenta este valorcito, 0,975. Y es justamente lo que vamos a tener en cuenta. Pero finalmente siempre terminamos en, che, proveedor, pasame este KD, así yo te verifico tu válvula y veamos si da para lo que yo necesito. Bien, en base a esto,
obtuvieron con Flor este área, que es un poquito mayor justamente por este KD inferior a 1. Bien, y llegaron a la conclusión, probablemente está acá, sí. Notar que la diferencia entre ambos modelos corresponde al coeficiente KD. En este caso, porque es el único coeficiente que estamos teniendo en cuenta. Distinto. Bien. Biripipau. Bueno, inciso B. Y acá vale la pena detenernos un poco y recalcular. ¿Qué significa dimensionar el sistema de alivio? Significa que en base a nuestras condiciones de diseño podamos definir tres cosas. Tres o más cosas. Mínima tres cosas. Una de ellas es ¿qué válvula va acá? Y las otras dos es ¿de qué diámetro voy a tener las cañerías de interconexión? La de succión y la de descarga. 2 y 3, vamos a ver. Eso es algo mínimo y es el alcance de este enunciado, pero por sobre esto van a haber otras cosas. Por ejemplo, no sé, hace falta un silenciador acá, hace falta una PCB en serie, en paralelo, hace falta un sistema para sacarlas. Muchas cositas. Esto es lo mínimo para cualquier caso de dimensionamiento. Y obviamente ni meterme en si necesitamos una antorcha, si tenemos que especificarla, el knockout drum, etc. Bien, entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? ¿O qué repasamos hasta ahora? Bueno, hasta ahora solo calculamos el diámetro del orificio requerido en nuestra PCB. Y este inciso B justamente nos pide elegir una válvula estándar. ¿Por qué? Porque las PCBs, de acuerdo a la normativa API, se hallan estandarizadas. Como están estandarizados los caños, están estandarizadas las válvulas. ¿Y de qué manera están estandarizadas? Bueno, en función al diámetro. No hay diámetros infinitos, si uno va a cumplir con la API 526. Y está esta tablita para saber diámetros o áreas de orificio. Justamente, si en base al cálculo de API necesitamos un área requerida de, bueno, acá están pulgadas cuadradas, de 0,76 pulgadas al cuadrado, bueno, vamos a meternos y vamos a ver qué válvula nos da al menos ese área. Y acá tenemos que la válvula tipo H, porque se caracterizan por letras, tiene un área de edificio mayor a 0,76. Nada, 0,785. Entonces, en principio vamos a ir por esto. Acá hay una aclaración grande que, como nosotros supusimos el KD de 0,975, y esta válvula está muy parecidita en área, probablemente, si esto fuera una situación real, le tendríamos que decir al proveedor de esta válvula que nos pase el KD. Entonces podemos recalcular esto y ver si nos alcanza recientemente. Bien, nada, punto B termina acá, elegimos la válvula. Elegimos como cuando especifican un caño, especifican el caño superior a nuestros requerimientos. Por favor, frénenme si con algo tienen alguna duda. No, eso. Bueno, acá hay algo que yo, la verdad, cuando traté de resumirles qué significa especificar una válvula, me olvidé. Estas válvulas, al igual que los accesorios estandarizados, también están estandarizadas por la serie de bridas. Obviamente acá tenemos nuestra valvulita, y estas válvulas van a estar bridadas a la cañería. Y bueno, en función a la brida, al espesor del caño, nada, van a variar levemente. Esta tabla creo que está en la API 526 también. Y lo que dice es, para determinado serie de bridas, bueno, nos caracteriza un poco más la válvula estándar. En este caso, por las presiones de diseño, es una válvula de serie 300
en la conexión de entrada y 150 en la conexión de salida. Así que nada, esa sería la especificación total de la válvula. Bien. Punto. Bien, simplificación. Está bueno porque lo voy a hacer más adelante. Entonces, en función a este ítem B, ya especificamos la válvula. Obviamente esta especificación, si uno estuviera en una situación laboral, la bajaría a una hoja de datos, y esa hoja de datos se manda al cliente, y el cliente la manda al proveedor de válvulas de alivio, y el proveedor de válvulas de alivio te manda una hoja de datos de la válvula que él dice que nos va a servir, y nosotros la verificamos. Ya entonces especificamos esa válvula, ahora nos queda los otros dos pasos para terminar este sistema alivio. Dimensionar la cañería de entrada y dimensionar la cañería de salida. Como simplificación, vamos a considerar que no hay cañería de entrada y que no vamos a ver qué pasa con el diámetro de entrada, porque es importante lo que pasa, dimensionar el diámetro de entrada. Y justamente la API nos pide que el diámetro de entrada, que la cañería de entrada, cumpla con esta restricción. Esta restricción es que no se debe desarrollar más de un 3% de pérdida de carga con respecto a la PDZ en la cañería de entrada. Nada, simplificación, no le vamos a dar bola a esto. Pero si uno quiere dimensionarlo, tan solo se dimensiona con esto. Así es como se especifica. Bien, lo que sí vamos a hacer es dimensionar el caño de D. Pero antes, hace falta decir que el API dice que para dimensionar el caño de salida, válvula, bueno, pegado al tanque, para dimensionar este caño de salida, hay que evaluar esto a las condiciones máximas. Condiciones máximas. No sé si se dice condiciones máximas, así que voy a poner comillitas. Pero al menos una de las cosas importantes en estas condiciones máximas es evaluarlo al Q-rate, que es el caudal máximo que puede circular por este sistema. ¿Y por qué hay un caudal máximo? Porque nosotros dijimos, che, para que pasen 2000 kHz, necesitábamos un área de 0,76 pulgadas cuadradas. Bueno, pero este área no es un área estándar. Nosotros finalmente fuimos al área de 0,785 pulgadas cuadradas. Creo que era este valor. Por consiguiente, el caudal máximo va a ser otro que pase por esa válvula. A eso se refiere el Q-rate. El Q-rate es el mayor caudal que puede pasar por esta válvula en las condiciones de alivio. Bien, entonces, para meternos en el dimensionamiento de esa cañería de descarga, vamos a necesitar antes determinar este Q-rate. Estos pasos de este ejercicio, perdón que vuelvo siempre, son los pasos que uno tiene siempre cuando dimensiona una de estas válvulas. Por eso es tan importante. Bien, entonces, no importa esta discusión, yo lo tengo con Flor. En base a las ecuaciones de Toveras, de acuerdo a las ecuaciones que ya vieron, uno puede determinar el caudal que va a pasar. Y en este caso, el caudal que va a pasar es 2069 kilos. Obviamente es mayor, porque la presión de estancamiento, entre comillas, la presión en el tanque va a ser, perdón, es la misma, pero el área es mayor. Por el área. Por este área, este caudal es mayor. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Esto nos acabamos de meter solo en la tobera. Esto tendría que estar claro, pero como hay tantas normas en el medio. Bien. Bien.
Bueno, más spoiler. Vamos a necesitar dimensionar esta cañería. Ahora, para dimensionar esta cañería, ustedes cada vez que dimensionaron una cañería, al menos sabían una temperatura de entrada y una presión de entrada. Y las condiciones de salida, ¿no? P3. Y obviamente toda la geometría. Bueno. Entonces, ¿qué nos pide el enunciado para ir en esta dirección? Es calcular la presión que tenemos en la entrada de esta cañería. ¿Y cómo nos lo pide? Como las condiciones en la garganta de la tobera. Después discutimos por qué. Pero bueno, básicamente lo que se va a tomar es que la presión acá es la presión de garganta. Entonces, por eso nos pide calcularla. Ahora, esto es fácil, por lo que ustedes ya vieron. Ya tienen el caudal acá, la presión de entrada, que era 18,7, el área, que era 0,785, y bueno, la contrapresión, que no nos importa mucho, porque esto está estrangulado. Con todo esto podemos calcular una presión en la garganta crítica. Sabemos que es crítica porque está estrangulada, pero en realidad tendríamos una presión de garganta. Esta presión de garganta es 1040 kilopascales absolutos. Fíjense que aproximadamente es un poquito más que la mitad, justamente porque recuerden que presión 0 sobre presión de garganta es más o menos 2, que en realidad este número es más o menos 1,9, y por esta razón esto es un poquito más que la mitad. Bien. Bueno, y hasta acá ya está. Basta de garganta, vamos a ir a la cañería. Y acá tuvieron alguna charla con Flor un poco filosófica, o al menos termodinámica, que ahora vamos a encarar. Entonces, ¿qué nos pide el enunciado? Y acá sí ya voy a empezar a detenerme. Nos pide elegir el diámetro de la cañería de descarga de la válvula de seguridad si su recorrido antes de descargar a la atmósfera en un lugar seguro es de 80 metros, tiene 4 codos y la contrapresión debe ser compatible con una PCB convencional. Punto. Se puede tomar una velocidad tentativa para iterar, suponiendo un número de Mach a la salida igual de 0,3. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos más o menos la geometría. Más o menos no, sabemos la geometría. Sabemos que esto va a descargar atmósfera. Y podemos empezar a decir cositas de qué es lo que pasa en la cañería, al inicio de la cañería. Y en base a todo esto tenemos que cerrar la geometría. ¿Qué es cerrar la geometría? Buscar un diámetro piola. Un diámetro que permita cumplir con los requerimientos de la API, básicamente. Los requerimientos de alivio. ¿Y cuál es el principal requerimiento de alivio? Es que a la descarga de la PCB, la presión tiene que ser menor a la contrapresión máxima. Donde esta contrapresión máxima, ya lo dije, es el 10% de la presión de diseño. En este caso, el 10% de la presión de set. En este caso, 1,7 kilos. En este caso, 268 kilopascales absolutos. Creo. Sí. Bueno, obviamente, cuanto mayor sea el diámetro, el fluido va a tener menor fricción, va a sufrir menos pérdida de carga, y por consiguiente, la contrapresión que se dé, o sea, la presión en la descarga de la válvula va a ser menor. Es tal cual un ejercicio de la primera parte de la guía. Es ver cuál es el diámetro mínimo que permita descargar. Bien. No me metí con lo del tipo de PCBs, porque hay 3 tipos de PCB básicamente. Están las convencionales, balanceadas y pilotadas. En general, como regla general, si uno puede usar una convencional, va a usar la convencional. Las convencionales son las que tienen el resorte y ninguna cosa más que complejice
del funcionamiento, la apertura. Y API dice que este 10% es para válvulas convencionales. Para válvulas pilotadas toma cualquier valor, creo. Y balanceadas creo que es un 30%, no me acuerdo bien. Bien, chis, bien, chis, bien, chis, bien, 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 bien. Sí, mencionemos todas estas cosas. Bien, 1. Aclaración que no hace mucha falta. La evolución de la cañería obviamente no va a ser ni isotérmica ni adiabática, son modelos extremos, va a existir un cierto intercambio de calor con el ambiente. Perfecto. Nada, listo. Como estas cañerías se diseñan para altos números de Mach, el modelo extremo que más se asemejaría sería el de adiabático. Sin embargo, la API 521 nos sugiere, lo propone, que no le demos bola a qué tan parecido va a ser la realidad, sino que tomemos la evolución isotérmica. Porque es el cálculo más conservador. Entonces, nada, vamos con la evolución isotérmica, porque nos lo dice la API. Punto. Sí. No sé por qué esto está en rojo. Bien, entonces, ¿por qué esto está como alternativa? Ah, sí, yo me acuerdo. Bien, entonces, sorry. Más allá de que el API nos diga, che, usen la isotérmica, vamos a usar la adiabática, porque para unir más todos los contenidos que venimos viendo, vamos a resolver esto con el gráfico de Levenspeed, que justamente sé que llegaron hasta ahí. Así que vamos con esto. Nada, en general, mi experiencia dimensionando PCBs es usando adiabática, porque es más o menos lo mismo siempre, es la verdad. Pero bueno, quizás para algunos casos valdría la pena separar un poquito. Bien, entonces, nada, flujo adiabático, tenemos este set de ecuaciones para usar en el compendio. Bien, acá vale la pena también decir algo más. Siempre que nosotros teníamos un escenario de tanque con una cañería hasta el infinito, estábamos resolviendo una tobera en serie con una cañería. En este caso, para lo que es válvula de seguridad, solo se considera la cañería, resolver la cañería. Entonces solo nos va a alcanzar con esta ecuación y estas dos ecuaciones. A diferencia de los ejercicios anteriores de esta guía. Esto es una diferencia bastante importante. Que en realidad la diferencia es bastante importante hasta ahí nomás, porque vamos a hacer una serie de hipótesis sobre la presión de entrada, que son más o menos tener en cuenta una tobera. Así que nada, tomen con comillas lo que puedo decirles. ¿Y cuáles son esas consideraciones falopa? Estas. Justamente lo que necesitábamos, además de la geometría parcial, es las condiciones de entrada. ¿Y condiciones de entrada cuáles son? Bueno, la contrapresión, que queremos que sea menor al 10% de la presión de diseño, y la temperatura. Obviamente acá tenemos la presión 3. Bueno, sobre esta temperatura hay una serie de simplificaciones. Que esas simplificaciones parten de dos cosas. Del balance de energía total, donde el balance de energía total es este nada de acá, más abajo va a estar más desarrollado, y que para un gas ideal, tal cual vieron en termo, la evolución dentro de una válvula es isotérmica. Para un gas ideal, la evolución en una válvula es isotérmica, por lo cual el delta H es Cp por delta T y es 0.
Bien. Entonces, si combinamos estas dos cosas y tenemos una nueva simplificación, vamos a llegar, que bueno, el delta h es igual a b al cuadrado sobre 2, más esto, vamos a llegar que, si este cambio de velocidades no es tan alto, o sea, si se estima el cambio de velocidad, se llega a que la temperatura de salida de la válvula va a ser la misma temperatura de estancamiento que el recipiente. O sea, no estoy sacando la temperatura del inicio del caño, sino que estoy diciendo que la temperatura en el inicio del caño es tal que la temperatura de estancamiento es T0. ¿Es complicado? Sí. Pero bueno, hay que creerse esto y interiorizarlo para creerlo. Bien, esto me imagino que Flor ya les comentó bastante, pero ya con esa premisa, vamos a poder resolver la cañería. Bien. Bueno. Bajando todo a tierra. Necesitamos dimensionar esta cañería. Tenemos las condiciones de descarga, P3. Tenemos la temperatura tal que su temperatura de estancamiento es T0. Sabemos que la presión 0 tiene que ser menor a la contrapresión. Sabemos el largo equivalente de esta cañería. Sabemos los accesorios que tiene. Y necesitamos determinar este diámetro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Va a ser proponer diámetros y en base a esa propuesta de diámetros verificar la presión 0, la presión al inicio, la contrapresión. Si esta contrapresión es menor a la contrapresión máxima, nuestro diámetro cumple, verifica. Y lo que hay que verificar es que no haya un diámetro menor que también verifique, porque si no, eso nos va a salir más barato. Y, como nota de color, el diámetro de descarga de estas cañerías es algo bastante crítico, porque si uno no es tan fino con los cálculos, terminan siendo caños muy grandes, con velocidades muy altas, lo que dan vibraciones muy altas, y en general, esos dos efectos combinados dan que el soportamiento de esas cañerías sea muy jodido. Es un problema, la verdad es un problema. Así que bueno, como tenemos que empezar a verificar diámetros, lo que se tiene que hacer, lo que proponemos hacer, es elegir un diámetro partida, ¿no? Un diámetro semilla. Diámetro semilla. ¿Cómo llegamos a este diámetro semilla? Estamos ya toda la materia proponiendo semillas. La API dice, bueno, en la cañería nunca... esto no lo dice la API, perdón, esto es más de una... ¿Cómo se llama? De una norma de diseño. Se busca que el match de salida sea menor a 0,7. O sea, el match a la descarga sea menor a 0,7. Uno puede proponer un diámetro cualquiera, puede proponer, no sé, 6 pulgadas porque sí, y chao, listo, perfecto. Lo que sí dice el API es que el diámetro este de descarga tiene que ser mayor o igual a la de descarga. Nuestra válvula elegida era de, según esto, acá lo dice, es de entrada 1 pulgada y media y salida 3 pulgadas. Entonces, no sé, yo elegiría quizás arrancar con un diámetro de 4 pulgadas, qué sé yo, inmediato superior, no lo sé, o con 3 pulgadas, no pasa nada. Son semillas que hay que usar. Bien. Ahora, el ejercicio dice, tengan en cuenta que el match de descarga nunca puede ser menor que 0,3.
creo que lo dice así, no quiero parafrasear el pedo. No, dice, se puede tomar una velocidad tentativa suponiendo un número de match a la salida igual a 0,3. Bien, así que bueno, ya que nos dan este valor, calculemos esa velocidad tentativa, ese diámetro tentativo. Sí, sí, sí. Bueno, y para... Es un incordio mal esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, como tenemos diámetro de descarga 3 pulgadas, yo digo, chao, arranco con 4 pulgadas y arranco a verificar. Pero el ejercicio nos dice, bueno, tengan en cuenta esta condición. Y para tener en cuenta esta condición necesitamos resolver la cañería directamente. Así que justamente este ciclo iterativo nos habla de cómo sacar a partir de este match límite nuestro diámetro semilla. Y bueno, es haciéndole caso a este esquemita. No lo voy a desarrollar, yo lo voy a con flor. Igual es fácil, a la que se sienten lo van a sacar el toque. Y además es más o menos lo que voy a hacer después. Así que, bueno, resultado. Sí, supongo que mi match de salida tiene que ser menor a 0,3. Necesito que mi diámetro de salida sea menor a 150 milímetros. Y si uno se acuerda, 154 milímetros con 1 es un caño de 6 pulgadas. Entonces, en principio, y como esto es una referencia, voy a tener en cuenta un diámetro de 4 y uno de 6 pulgadas. El de 4 es porque quiero ver el inmediato inferior a ver si cumple o no. Obviamente, si me quedo con el diámetro este de 4 pulgadas, mi match de descarga va a ser mayor a 0,3. Pero como era una referencia, vaya y pase. Bien. Punto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero verificar? Quiero verificar que con mi contrapresión del 10% de la prediseño y mi diámetro semilla, o sea, 6 pulgadas, o mi diámetro de 4 pulgadas, pase el caudal, al menos el caudal que necesito. El caudal que necesito era 2094 o 64, no me acuerdo, perdonen, kilosoras, o sea, el Q-rated. Entonces, para verificar esto, voy a ver qué caudal pasa cuando mi contrapresión es del 10% y tengo estos dos diámetros. Si uno lo quisiera hacer de manera analítica, lo debería hacer de esta manera, de la manera que está en este arbolito. Vale la pena detenerse un poquito en la primera parte. Toda esta rama, que parece bastante, es solo para calcular el parámetro n. Sí, para calcular el parámetro n. Porque recuerden, ¿qué es el n? Es el factor de fricción que nos pide nuestras ecuacioncitas. O sea, este n de acá. Que básicamente involucra calcular el factor de Fanning del gráfico de Moody, agregarlo a la escala de codos y tener en cuenta la longitud equivalente. El resto, esto no es iteración, esto se calcula de sola. El resto sí es una iteración analítica, pero se puede hacer de manera gráfica. Y justamente este es otro extra de este ejercicio, porque vamos a resolverlo con el gráfico de Fanning. Spoilers, si uno tiene en cuenta un diámetro de 6 pulgadas de descarga, con la contrapresión del 10%, ¿dónde está la contrapresión?
bueno, está indirectamente acá, en este P3 sobre P1, permite pasar un caudal admisible de 4.400. Y esto es mayor a los 2.069, por lo tanto, esta cañería sirve. Ahora, la cañería de 4 pulgadas, con la contrapresión del 10%, solo me deja pasar 1.595, lo cual es, sí, es menor a 2.069. Entonces no sirve. No sirve. Punto. Bien, esto se hizo analítico, vamos a graficarlo, vamos a hacerlo con el gráfico de Levenspiel. Bueno, gráfico de Levenspiel. Una pregunta. Sí, Michelle. Al final, entonces, no se hace eso de buscar el mínimo diámetro, o sea, proponiendo, sin proponer la contrapresión y obteniendo la de los resultados. De vuelta, perdón, me mareé. No, que entendí antes que íbamos a proponer distintos diámetros, calcular la contrapresión que eso nos daba y como comparar eso con el valor que nos decía del 10%. Claro, es verdad, no fuimos por eso. Se puede hacer de esa manera. De esta manera es literalmente igual, pero diferente. Acá estamos diciendo contrapresión, 10%. Vemos qué caudal nos da. Q real es mayor a Q rated. Sí, es un sí, entonces nuestro diámetro funciona. Lo que vos decías, Michelle, y creo que es lo que yo dije antes, y lo que vamos a calcular después, es, tengo en cuenta mi Q-rated. Calculo la contrapresión. Si mi contrapresión es menor a mi contrapresión máxima, entonces el sistema funciona. Es básicamente lo mismo, solo que la diferencia es qué es lo que dejo libre, qué es lo que verifico. En el primer caso verifico el Q, que es este, estoy verificando que este 4.438 sea mayor a 2.069 o 64, y en el caso 2 estoy verificando que la contrapresión sea menor a la contrapresión máxima. Esta verificación la vamos a hacer en el último inciso. ¿Está claro? Perfecto. Y pregunta, como que ¿Sí? operativamente, ¿cómo se regula? O sea, si estoy en un caso o el otro intermedio. Como un caso de otro intermedio. Y si me va a estar circulando ese Q-rated o si voy a tener esa contrapresión. O si como voy a estar en casos en que ni una ni la otra, pero como que estoy en un caso intermedio. No, estos dos casos son los mismos en realidad. Esto es una verificación. El caso real lo vamos a calcular después. Lo que vamos a Ok, calcular a lo perfecto. último es cuál es el caudal que pasa y cuál es la contrapresión que se da. Perfecto, perfecto. Genial. Gracias. Uy, de nada. Bien, verifiquemos esto entonces. Esto que vamos a verificar es, nuestra contrapresión es del 10%. ¿Qué caudal pasa? Bien, entonces, gráficos de Levenspiel. ¿Qué cositas necesitábamos saber para meternos en un gráfico de Levenspiel? En principio, P3 sobre P0, en este caso va a ser más bien P3 sobre P1. Que déjenme ver si lo estaba calculado esto. Perfecto. 678, 678. O sea, el gráfico, el eje mi. El parámetro n, que ya está calculado. No sé si lo habíamos... No. Bueno, n, que lo vamos a calcular. El K del gas, que nada, es dato. Y, que en este caso es lo que vamos a determinar, el G sobre G'. Bien. Entonces, cositas. P3 sobre P1. 0,38. ¿Por qué? Lo sé porque estoy considerando que mi contrapresión es de 10%.
Punto. Eso nos hace posicionarnos en esta curva celeste. Estoy pintando de celeste. Bien. K. El K creo que era de 1,4. Sí, 1,4. Creo que era 1,4. Es 1,41. Es 1,4. Bien. Entonces, P3 sobre P1, el K es 1,4, los N. Bien, los N obviamente van a variar, porque son factores de fricciones, del diámetro. Entonces, acá hay calculados dos. El N en verde es para un diámetro de 6 pulgadas, por eso es menor. Y el diámetro en amarillo, el N en amarillo digo, es para un diámetro de 4 pulgadas, por eso es mayor, tiene más fricción. Bien, entonces, en función de la intersección entre nuestra línea azul y el N correspondiente, y obviamente cada N trae consigo un K correspondiente, vamos a poder determinar el caudal gráficamente. Entonces, si nos paramos en el caño de 6 pulgadas, o sea, N igual 9, la intersección, bueno, se va a dar, no sé, si este es 10 y este es 5, el 9 va a estar por acá. Y la intersección está justamente acá. Si bajamos, vamos a llegar al G sobre G sub prima, que es más o menos, metele 0,41. Y en función a este 0,41, sabiendo que G es igual a W sobre A, y que A es dato, vamos a sacar el caudal máximo que se permite. El caudal real. Ese caudal real es el que está en esta tablita, y nos da en este caso 4.438. Si hacemos lo mismo para el caño de 4 pulgadas, nos da menor, obviamente. Y es la intersección en amarillo. Intersección, que se convierte en este 0,35. Punto. Con esto, ¿hay alguna duda? El gráfico de Levenspiel es ver qué cosas tenemos, qué cosas nos faltan. Punto. No hay muchas vueltas en el gráfico de Levenspiel, es probar. Probar. Una pregunta que quizás había entendido mal antes. Cuando tenemos n igual 0, tenemos la tobera. Sí. O sea, ¿y los demás casos no incluyen la tobera? Ah, esa es buena pregunta. Y de hecho tengo muchas dudas con eso. Porque en realidad también algo que dejé pasar bastante, pero porque es medio operativamente así, es por qué estamos usando el P1. Que tampoco te lo podría responder con mucha certeza, porque tendríamos que usar P0, porque el gráfico de Levenspiel resuelve la, ¿cómo se llama? El serie entre la tobera y la cañería. Por eso digo que también es, en su momento dije que es algo medio tibio, no use tibio, no me acuerdo que use. Porque en realidad estamos indirectamente como al principio de la tobera. La temperatura de estancamiento es T0, y la contrapresión en realidad no está muy bien establecida donde está. Es como que este gráfico mezcla las dos cosas, la resolución. Y nada, eso, por eso estamos usando el P0. Y por eso estamos usando el gráfico de Levenspiel, en realidad. Ese es el convencimiento que yo me hago cuando resuelvo esto. Porque de hecho es la manera que se resuelve. Espero que les deje dudas con esto y no certezas. La certeza de que se usa, sí.
No, está bien. O sea, analíticamente también se debería poder hacer. Analíticamente sí es diferente, porque analíticamente solo van a usar ustedes, sí, en realidad también, de vuelta, ahí es algo que con Flor lo tenemos que charlar porque, etcétera. Analíticamente ustedes podrían usar esta ecuación. Ahora, el problema es cuando quieren usar estas dos. Porque acá están considerando que P1 es la contrapresión, pero que T1 también es T0. Entonces hay una mezcla ahí. Porque, no están usando, perdón, que T1 es T0, sino que T1, que está evaluado a B1, es tal que cuando la velocidad sea 0, o sea, cuando quiero ir a condición de estancamiento, voy a T0. Y básicamente esta condición es tener en cuenta una tobera de Wattich. Por eso creo que hay una mezcla, pero es la manera que se resuelve. Y está genial que te hayas dado cuenta de esto. Pero bueno, es... Claro, o sea, el problema lo tengo con una o con la otra de que definís sí, en relación con la tobera. sí. No está Flor, ¿no? Porque estábamos hace un ratito ahí. Bueno, no, lo que voy a hacer va a ser charlarlo con Flor y si llegamos a algo distinto, o lo aclaramos en una clase, o hacemos un videito para explicar rápidamente. Pero bueno, es la forma es la forma de resolver, es la forma de resolverlo. Me falta el No, background, perfecto, etc. Sí. perfecto, Genial gracias. el comentario. Bien. Bueno, este es el ciclo propuesto si uno quisiera hacer la resolución analítica. Esto no aporta mucho, esto sí va a aportar bastante. Este. ¿Qué es el ítem G? Pensé que estaba el gráfico. Bueno, ¿qué calculamos antes? Calculamos el caudal máximo que podía pasar, o sea, el caudal máximo, y corroboramos que era mayor al caudal rated, diciendo, bueno, mi contrapresión es del 10%. Ahora, ¿qué nos queda verificar? Lo que nos queda verificar es cuál es la contrapresión verdadera, entre comillas. Y eso es lo otro que habíamos dicho antes. Para determinar la contrapresión verdadera, yo voy a establecer el caudal que tengo alivio, suponiendo que en un alivio necesito aliviar estos 2070 kg/h, o sea, el Q-rated. Esto se puede hacer de la misma manera con el gráfico, pero inverso, o sea, no de la misma manera, al revés, pero es lo mismo, es la misma idea. O sea, fijando el G sobre Jesús', sabiendo cuál es nuestro caudal, fijándonos, por ejemplo, si nos da acá, perfecto, vamos acá, y subiendo hasta la curva. Esto es un ejemplo que nada que ver tiene con el ejercicio, con los números del ejercicio. Y chocando contra nuestra curva de n. Y de esta manera vamos hacia la izquierda y determinamos P3 sobre P1. Y con P3 determinamos P1. Y ese P1 va a ser nuestra contrapresión. Como gráficamente es lo mismo, pero al revés, no vamos a ver los números reales, sino que vamos a ver el resultado. El resultado es 147. Estos 147 son menores que 268 kilopascales absolutos, por lo cual, sí, nuestra cañería de 6 pulgadas
cumple con esa restricción. Y otra cosa que quería comentarles era la respuesta de los últimos dos puntos, que es básicamente la presión de descarga, que como no está estrangulado esta cañería, va a ser igual a P3, y la temperatura de descarga, que se determina, eso sí, con las condiciones analíticas, que es 322 Kelvin, pero es lo que nos pide. Perdón, esto es T1. Claro. ¿Qué nos pide? Ah, ya entendí por qué es T1. Porque, no, nada. Claro, bueno, tendría que ser T2, porque es calcular la temperatura de descarga de la atmósfera. Así que nada. Ignoren el sub 1. Y esto tendría que ser resultados. De hecho, todo, ¿verdad? No. Perdonen, ¿eh? Bueno, y esta parte se lo voy a dar. No tenemos los resultados. Bueno, esto se los voy a... Creo que ya se los subió Flor, se los salvo para la próxima. Y cualquier cosa, si vale la pena alguna aclaración, se la hacemos junto con lo que discutíamos recién con Michelle. Bueno, con esto termina el ejercicio de válvulas de alivio. Son 21:15. Hacemos 5 minutos, hasta 20, y volvemos y resolvemos el siguiente ejercicio. ¿Alguno tiene alguna duda antes? No, chao. Bueno, objetivo de este ejercicio. Vamos a ver una intro de compresores, al menos charlar de algunas características especiales, y después usar algunas... Ay, perdón, estoy agitado. Ver las relaciones básicas para un dimensionamiento de un pistón. Al igual que toda la parte última de la materia, vamos a verlo muy por arriba. Pero conceptualmente creo que es un montón lo que vamos a ver. En una situación laboral, en una empresa de ingeniería, en general, el rol del ingeniero de procesos es determinar las condiciones del proceso y nada más, no se mete mucho más. Sí verificar también, pero en general hay un equipo de ingenieros mecánicos que sí se dedica un poco más a especificar lo que es un compresor. De hecho pasa lo mismo con las bombas en realidad, pero uno como que tiene más... No sé, las bombas no son tan complicadas, entonces el ingeniero de procesos tiende a involucrarse más y nada, como que en general el compresor está bastante lejos del ingeniero de procesos.
Bueno, tipos de compresores. Al igual que las bombas, esto es lo mismo. Bombas y compresores son muy similares en cuanto a comportamiento, obviamente con sus características distintas. Y también son parecidas las clasificaciones de los compresores. En particular, en lo que están los rotodinámicos y los desplazamientos positivos. Nosotros, en bombas, nos metimos solo con las bombas centrífugas. Que son las bombas típicas que tienen las curvitas. Lo cierto es que bombas hay un montón. No solo centrífugas, son las más comunes, pero no solo hay centrífugas. Desplazamiento positivo, con todas sus variantes, hay un montón. En particular, las que son de pistón y diafragma se usan bastante, en fluentes, se usan en aceite, se usan un montón. Tornillo, no, perdón, esto estoy pensando en compresores. Y hay muchas como, ninguna de estas en particular, pero las de engranaje y algunas así son mucho de laboratorio también, o para cosas chiquitas. Compresores también pasa lo mismo, se usan mucho el centrífugo, pero también se usan lo de desplazamiento positivo. Mira, vamos a dar un grafiquito. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Sí, estoy grabando. Bien. Al igual que las bombas, va a haber tipos de compresores que van a ser más aplicables para algunos casos y tipos de compresores que van a ser más aplicables para otros casos. Y uno de los parámetros principales para poder discriminar y decir, che, necesito acá un centrífugo o necesito un reciprocante, un axial, es la relación diferencia-presión, que acá está como pressure ratio, o como se diga, y caudal. En general, si se tienen presiones, diferencias de presiones bajas y caudales altos, se usan los centrífugos, y en particular los centrífugos axiales. Hay en el compendio una hojita que muestra que cuanto menos axiales son los centrífugos, menores caudales pueden procesar, pero mayor es el radio de presión. Por eso acá están los axiales, y acá están los centrífugos normales. Y acá también, ¿no? Y a medida que uno quiere impartir más presión, bueno, uno se va a ir para arriba y va a ir por los de desplazamiento positivo. Pasa lo mismo con las bombas. La verdad pasa lo mismo. Podemos usar el mismo grafiquito, solo que bueno, con otros valores. Bien. Contexto, contexto, contexto. Acá es algo que les quería mostrar también en particular, porque tal cual las bombas, los compresores centrífugos tienen una curva muy parecida a las bombas. Es la típica que vemos en toda la materia. Ahora, a medida que el compresor pasa a ser más axial o pasa a ser de desplazamiento positivo, se van verticalizando estas curvas, hasta el extremo, que supongo que lo vieron con Fer, pero está bueno decirlo, que casi tenemos una recta con las de desplazamiento positivo. Y esto con las bombas pasa, y es por lo que a los dispositivos de desplazamiento positivo le decimos que son volumétricos. Fíjense que si el compresor dueño de esta curva necesita impartir 120 en altura, no importa lo que diga acá, es básicamente altura, fíjense que a 120 el caudal que puede impulsar es más o menos 100. Pero 80 también es de más o menos 100. No hay mucha sensibilidad entre el delta H y el caudal. O sea, para cualquier delta H que necesitemos, nos va a impulsar más o menos el mismo caudal. Por esta razón se dice que son volumétricos los dispositivos de desplazamiento positivo. Y por esta razón tienen un montón de cosas que, bueno, la materia se nos iría al infinito y por eso no las vemos. Pero bueno, en TPP, si eligen TPP van a ver bastante, van a ver algo. Pero nada, esto seguro que ya lo vieron con Fer. Bueno, ahora, ¿cuál es el compresor más sencillito para resolver el ciclo de compresión y para de esta manera tenerlo como referencia para el resto de los compresores?
un cilindro de simple efecto, que ya lo vieron en intro, me imagino, porque no me acuerdo, la verdad, si lo vimos en intro, creo que sí. Este esquemita de acá es lo que les estoy diciendo. Un cilindro, que acá está representado como una tapita, que se mueve de izquierda a derecha, un cuerpo que lo contiene, y dos valvulitas, una de admisión y una de escape. Conforme el pistón va para la izquierda y las valvulitas están cerradas, se va a comprimir el fluido, luego la de escape va a abrir, y luego el pistón va a volver a su situación original admitiendo gas. Esto es como el esquema más básico de todos. Hay que definir algunas propiedades o algunas características de este pistón, y lo vamos a definir con el grafiquito del pistón, que creo que tenía uno grande acá. Sí. Bien, esto también va a ser repaso de la vida pasada de ustedes. Vamos a arrancar en el punto 1. Esto es un gráfico presión versus volumen. Que acá está volumen del pistón, pero básicamente la evolución es sobre el fluido. En el punto 1 tenemos una presión 1, que es la presión mínima. En este caso está a 1 atmósfera absoluta. Y el pistón está en su posición más alejado de la tapa, digamos. O sea, el volumen que ocupa el fluido es el mayor. A ese volumen se le llama volumen total. Y fíjense que es 1, si acá estamos considerando que esto es volumen 0, cuando el pistón está apoyado sobre las válvulas, todo este volumen es el volumen total. Volumen total. Ahora vamos a ver de qué se conforma este volumen total. Bien, entonces, la primera etapa de compresión es una compresión sin descarga, una compresión, sí, sin descarga, punto. Aclaración, todo este proceso lo vamos a tratar como politrópico, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama la evolución, probablemente. Acá. No, isotrópica, perdón. Esa es la de siempre. Isotrópica. Entonces, a volumen constante, dado la evolución isotrópica y que... Ay, no está toda la ecuación, pero... Ay, no me acuerdo dónde está. Pero en una evolución isotrópica tenemos que... No me acuerdo si era PV sobre... ¿T? Acá, es constante. No me lo acuerdo de esto, ¿eh? Agárrenlo con comillas, por favor. Teniendo en cuenta que la evolución es así, vamos a acercarnos hasta un punto 2, donde la presión pasa a ser, bueno, en este caso de 4 atmósferas, la presión máxima, la presión objetivo del compresor, y donde en ese momento la válvula de escape, que en este caso es la válvula 1, de arriba, va a abrir. Bien. A partir de que abre, la presión se va a mantener constante, y vamos a llegar hasta un punto 3, donde en el punto 3 es hasta donde llega el pistón, hasta donde la carrera del pistón da. A ese punto máximo en el que llega el pistón se le llama límite de carrera superior. Más allá de acá, no sé, el vástago, que es esto, no llega más, por ejemplo. Entonces acá es donde se definen dos volúmenes. Teníamos el volumen total, que es este, y se va a definir un volumen, un espacio nocivo, es 0, epsilon 0, o B3 en este caso, y un volumen de barrido, que es el resto. O sea, barrido justamente porque es todo el volumen que barre el pistón. Obviamente, el volumen total es igual el volumen barrido más el epsilon 0, el espacio nocivo. Bien. Una vez que se llegue acá, a que el pistón llegue a ese límite de carrera, el pistón va a empezar a volver.
la válvula 1 va a cerrar, pero la válvula de admisión todavía no abre. Todo este proceso, que es del 3 al 4, nada, se va a dar con una cierta retracción del pistón, en este caso hasta acá. Ahora vamos a calcular estos volúmenes. Y una vez que llega a la presión mínima, la válvula de admisión va a abrir, y el pistón, conforme va llegando a su posición original, nada, va aceptando más y más caudal. La diferencia entre el punto C y el punto B, o sea, entre el punto 4 y el punto 1 en realidad, esa diferencia en volumen se le va a llamar volumen aspirado, porque es justamente el volumen en el que la válvula de admisión está abierta. Y como no hay cambio de presión, es el volumen de fluido que va a entrar. Bien. Esta es la evolución típica. ¿Merecía que lo haga más rápido? Quizás, quizás no. Entonces, en base a estas definiciones, bueno, nada, vamos a definirlo primero. Volumen barrido. Volumen barrido era el volumen el volumen que se da con la carrera del pistón. O sea, desde que está en su posición más lejana hasta la posición más cercana. Ese volumen de barrido va a ser el área del pistón, bueno, dividido 4 porque es el área del pistón, por la carrera del pistón. C es la carrera, C es carrera. Fórmula de un cilindro. Acero, análisis 2. El volumen este nocivo, el espacio nocivo, que es el espacio que el pistón no llega a tocar contra la tapa, digamos, muchas veces se define en base a la relación de espacio nocivo. Se define como un cierto porcentaje. En este caso, este epsilon, que era el epsilon cero pasado, se define, bueno, como el espacio nocivo sobre el volumen de barrido. Y esto típicamente es de, no sé, 3%, 5%, no mucho más ni mucho menos. Bien. Bien, primero vamos con la relación de compresión. Relación de compresión. Obviamente la relación de compresión es la presión de descarga sobre la presión inicial. No sé cómo llamarlo, no me acuerdo. En este caso es, bueno, P4, P2, perdón, P2 sobre P1. Vamos primero con esto. A medida que el gas se comprime, se va calentando, y hay límites de temperatura en ese calentamiento. Acá está bastante explicadito, copado. Nada. Obviamente los compresores, como tienen piezas móviles, tienen muchos sellos, y esos sellos líquidos, por ejemplo, no sé, cuando hay dos movimientos entre dos piezas, para que no pierda nada entre esas dos piezas, tiene que haber algo ahí que selle y que no se vaya el líquido, o el gas. Eso se llaman sellos, y los sellos se lubrican. Como los lubricantes en general son orgánicos, no se puede alcanzar la temperatura que uno quiere en el compresor, y por esta razón se limita esa temperatura. API, si API C18, fija en 150 Celsius, pero bueno, depende del cliente, depende del proveedor, depende de la experiencia con determinado lubricante, con determinado compresor. Bien. Acá es cuando se define un rendimiento volumétrico. Que acá es donde nuevamente va a aparecer por primera vez en realidad el volumen aspirado. Si uno nos pide el volumen aspirado, que básicamente el volumen aspirado va a estar ligado a la capacidad del compresor, porque si uno aspira 2 metros cúbicos hora, sí, 2 metros cúbicos hora, eso es lo que está comprimiendo el compresor, es la capacidad del compresor. Nada, se define de esta manera. Punto. Bien, más definiciones. Más definiciones. ¿Cómo la temperatura de descarga de un compresor
sea, de descarga. No, sorry, estoy al revés. Sí, de descarga, o sea, esta temperatura. Está fijada a una temperatura máxima, muchas veces se ponen interenfriadores. Y acá es cuando aparecen los compresores en tapas que van a ver con Fer en la próxima clase. Esto lo vamos a charlar millones de veces, así que, o sea, 2 clases, así que no lo voy a mencionar ahora. Sí, punto, no lo voy a mencionar ahora. De hecho, lo van a ver con Fer en una clase. Con toda esta nomenclatura vamos a meternos en el ejercicio 1. El cual dice, compresión, temperatura, rendimiento, aire comprimido a 4 atmósferas. Se analiza una condición idealizada como la indicada en el ciclo de compresión siguiente, donde lo importante es que tenemos un gas a una atmósfera, que es aire, y lo comprimimos hasta 4 atmósferas. Todo es absoluto. Recuerden, toda esta parte no existe en los manométricos gases. Bien. Un pistón entonces comprime aire desde 1 atmósfera hasta 4, desplazándose desde el punto 1 al 3 y volviendo al punto 1. Ese es todo el ciclo. El volumen 1, entre 1 y 3, es el volumen barrido, obviamente, y es de 1 litro. Si estamos acá, el volumen barrido, es todo esto, va a ser de 1 litro. El espacio nocivo es del 5%, o sea, el espacio nocivo va a ser un 5% del, recuerden que epsilon es volumen nocivo sobre volumen barrido, esto es 5%, si volumen barrido es 1 litro, el volumen nocivo es 0,05 litros. Punto. En base a estos datitos, que parecen pocos, nos pide calcular temperatura 2, volumen 4, y después vamos a hablar de estos. En principio vamos a calcular estos 3 parámetros. Acá va a ser nada. Ver qué formulitas usar, esto va a parecer muy sencillo. Todo está en el compendio, ¿no? Como siempre. Ahí cerca de donde vimos lo de cañerías, tenemos estas expresiones. Bien. A nos pedía calcular la temperatura 2. Temperatura 2 es cuando, desde mi posición inicial, llego a el punto donde la válvula se abre. Evolución politrópica significa esto. Estas cuantitas, nada, está en el compendio, se las pueden escribir, así que nada, es literalmente reemplazar. Datos. Cosas a tener en cuenta. P2 sobre P1 es la relación de compresión, en este caso 4, porque es 4 atmósferas sobre 1 atmósfera. Y nuestra temperatura 1, esto sí es importante, vamos a asumir que es la temperatura ambiente. Esto es una assumption, no me sale la palabra, porque en realidad como queda residuo del ciclo anterior, la temperatura va a ser una mezcla. Pero bueno, tomamos ambiente. En función de esto, y teniendo en cuenta que tanto presión como temperatura tienen que ser absolutos, podemos sacar una temperatura de salida de 162 grados. Punto. Esta temperatura la van a tener que analizar mucho, en este ejercicio en particular no, pero ya 162 grados me tendría que dar un poco de miedito, porque es una temperatura alta. Y porque además, como ya van a ver, o como ya vieron en realidad como Fer, esta temperatura 2 es la temperatura isentrópica. Isentrópica. Es considerando que no hay fricción y no hay calor. Y eso es mentira en la realidad. Esta temperatura la van a tener que ustedes corregir por un rendimiento isentrópico para obtener la temperatura real. Y donde esta temperatura real va a ser mayor. Entonces, estos 162 grados, si fuera otro ejercicio, estaría, esta temperatura es alta. O vamos a tener que poner otro compresor, o vamos a tener que poner un interinfriador, pero me asusta un poco. O voy a tener que pedir un compresor especial. Bien. Punto 1, completo. La temperatura del punto 3 va a ser la misma. Esa temperatura constante, ese proceso de descarga. Así que... no. Sí, antes. ¿Qué nos pide acá?
volumen 2. Volumen 2 es desde que comprimo hasta que se abre la válvula. O sea, básicamente hasta que mi presión ya es 4 atmósferas. Nuevamente, evolución isotrópica. Nada, no hay mucho que hablar. Mi volumen inicial es el volumen máximo es el volumen barrido más el volumen nocivo, o sea, es 1 litro más el 5% de 1 litro, o sea, es 1,05 litros. Nada, de acá despejo volumen 2. Que el volumen 2 es 0,39 litros. ¿Tiene sentido? Sí, es menor que 1 litro. Hasta acá nos va a comprimir el cilindro. Bien, volumen 4. Entonces, estábamos en el punto 1, comprimimos 40 centímetros cúbicos, abrimos la valvulita y una vez que llega al tope, al límite de carrera, la válvula de descarga cierra y empieza el pistón a retroceder hasta el punto 4. Este punto 4 es lo que nos pregunta como el volumen aspirado. Nuevamente podemos ir... ¿cómo se llama? Como no hay una admisión, vamos a poder emplear... no, perdón. Sí, como no hay una admisión de gas, vamos a poder usar la evolución isotrópica nuevamente. No estamos agregando materia. Nada, punto. Si el volumen 3 era 1 litro, ¿no? No, perdón, era 0,05 litros, podemos calcular el volumen 4, que es hasta donde empieza, hasta donde se llega la presión inicial. Resultado, 135 centímetros cúbicos. Bien. Nada, esto surge una definición, ya que tenemos... Acá estamos partiendo, este no va a ser un esquema típico de un ejercicio, este va a ser un esquema al revés. Acá estamos partiendo de la geometría del cilindro, y en función a la geometría del cilindro, estamos definiendo, por ejemplo, el rendimiento del cilindro, el rendimiento volumétrico. Este rendimiento volumétrico en realidad es algo que el proveedor nos da porque él tiene la geometría y nosotros lo usamos para ver la capacidad. De todas maneras, la definición de rendimiento volumétrico es el volumen aspirado sobre el barrido. Llegamos a un 91,54%, no mucho más. Volumen barrido era de 1 litro, volumen aspirado era de 135... Perdón, volumen aspirado es 135. No, 1 litro menos 135. Con eso llegamos a 91,54%. Punto. Y ahora sí, es lo que les decía de la capacidad del cilindro. Del cilindro, del compresor en particular. Nuestro volumen aspirado era 0,135 litros. O sea, por cada vez que el cilindro va para adelante y para atrás, aspira 135 centímetros cúbicos. Entonces, si hago 2 vueltas de esa por minuto, y bueno, mi capacidad es 135 centímetros cúbicos por 2 dividido 1 minuto. Porque hago 2 vueltas en 1 minuto, y cada vuelta me permite aspirar 135 centímetros cúbicos. Ahora, esto es volumétrico, lo que nos pide es en masa. Así que vamos a tener que multiplicar este 0,135 por la densidad del aire atmosférico. Eso nos da nuestro caudal, nuestra masa que aspiramos por ciclo, que básicamente es 1,105 gramos por ciclo. Cada vez que el cilindro va para adelante y para atrás, aspiramos 1,1 gramos por ciclo. Ahora, como ya tenemos esto, nos dice, che, el pistón va a estar funcionando a 400 ciclos por minuto. Punto. No hay mucho que explicar. Multiplicamos el caudal por ciclo por los ciclos por hora, y con eso llegamos a el caudal aspirado por ese cilindro. Con eso terminamos, ¿no? Esto es lo mismo que en las bombas, en realidad.
estos 400 ciclos por minuto, es lo mismo que cuando en una bomba decíamos que es de 1500 revoluciones por minuto. Son las vueltitas que da en función del motor. Solo que en este caso está ligado, porque es literalmente lo que empuja el compresor en cada vueltita. Bien. Y finalmente, el punto 7 nos dice, calcule el trabajo ideal adiabático y sin fricción, o sea, isentrópico, realizado por el pistón sobre el gas en 1 hora. Bien. Acá es donde entra en juego esta fórmula. Hay un montón de fórmulas, pero están en el compendio, se pueden anotar si no están, porque creo que hay uno o dos que no están. De hecho, esta está al principio de la diapo. Acá está. El caudal, perdón, el trabajo isoentrópico va a ser igual a todo esto. No es mucho, no me estoy explicando mucho. Estoy mostrándoles las ecuaciones que hay que usar. Nada más. ¿Alguna cosa a tener en cuenta en particular? Sí, sí, hay varias cosas. Sí, hay varias cosas. ¿Cuáles son? Claro. Este N es el caudal molar, cosa que no está en el compendio. Lo que está es un W sombrerito, que es el caudal específico. Perdón, caudal específico, la potencia específica, por unidad de masa, por unidad de tiempo. Entonces, en particular, esto nos va a dar la potencia, ahora sí, en ese caudal, y si uno la quiere... no, nada, punto. Sale la potencia. La potencia es 1,05 kilowatts. Fin. Perdón, pero el tema es muy divertido. La clase que viene ya vamos a tener, para pasar a la segunda parte de compresores, que es la más jugosa, la verdad, pero esto es inevitable y lo tienen que aprender. ¿Alguna duda en particular? Si no, ya se pueden ir a sus respectivas casas. Sí, yo tomo como que sí. Genial, Martín. Gracias por las antes. Una pregunta no sé si te acuerdas del gráfico que mostraste al principio de las distintas curvas, como que era, creo No. que era del ejercicio. No, desde de que dijiste que en un caso, ese,